Enhorabuena por este proyecto que estábamos disfrutando un poco todos del colegio. Bueno, muchísimas gracias a Edorta, a Daniel, Jimena, bueno, los miembros del Colegio Gasteitarra. Tenéis que disculpar a Carmen, que era al principio la que iba a haber venido a dar la ponencia. No ha podido por temas de fuerza mayor, vengo yo a última hora. Estábamos viendo y hablando con Chema y con algún personal de Diputación un poco las particularidades que tienen estas ponencias también en relación a la gestión del espacio urbano, la gestión del patrimonio y demás, ¿no? Nos pidieron, y el título corresponde al bonito título que pusisteis desde el colegio, de Rehabilitar con la arquitectura y espacio urbano, Mirador de los Aljibes, pero como entendíamos que éramos los que nos tocaba hablar de espacio urbano, vamos a tratar de condensarlo mostrando algunos otros pequeños proyectos, como de cirugía urbana, que se están realizando, aprovechando sobre todo que están realizados en la misma localidad, ¿no? Entonces vamos a... En el PowerPoint, que es un poco denso, iré pasando rápido si es necesario. Me gustaría introducir primeramente a nivel, digamos, el hecho cultural de Álora como localidad justamente en las últimas estribaciones. Aquello que se veía al fondo viene a ser las estribaciones de Antequera. A partir de aquí ya está la Vega del Guadalhorce, lugar fantástico árabe, como se ve justamente en la parte superior con su castillo, da nombre al cerco de Álora, pero no solamente históricamente es muy importante y paisajísticamente también una huerta muy fértil y demás, sino que han ido ocurriendo una serie de asentamientos, concretamente lo que vemos justamente en la coronación es el castillo, pero en la parte inferior sería la iglesia de la Encarnación, es decir, los sucesivos estratos que ha habido de pueblos, desde íberos, romanos, árabes, en gran parte colonizando el cerro, y ya en la parte baja, concretamente, la posición cristiana, ¿no? Esta imagen que deja la niebla entrever lo que puede ser la localidad histórica con la iglesia de la Encarnación y la relación con los recintos amurallados del castillo, primero y segundo, que conservan la muralla, y un tercero donde nada más quedan ruinas, ¿no? A partir de ahí, la ciudad, aproximadamente estamos hablando de unos 10.000 habitantes. Esto es importante para en los tiempos que corren, entrar con otros pueblos o incluso ellos en alguna ocasión solos, solicitar algún tipo de ayudas y demás para poder gestionar también desde Diputación u otros asuntos subvenciones para la rehabilitación del espacio público, ¿no? Un puntero estaría bien. ¿Tenemos por aquí algún puntero? No, esto no es, ¿no? Si no, a ver... Aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, ya ha ido. De este modo tenemos justamente los anillos que comentaba, la zona de primer recinto, segundo recinto, tercer recinto amurallados. A continuación baja la ciudad cristiana, la iglesia, todo este barrio abigarrado conserva particularidades históricas de mayor interés, y a continuación ya se desarrolla por los diferentes valles, una localidad que ahora mismo pues, es bastante potente, con esta calle Parra que une concretamente el ayuntamiento con la ciudad histórica, y a partir de ahí ya la ciudad nueva, ¿no? Siempre, en este caso, es un lugar que mira al castillo, es decir, todo esto lo digo porque realmente vamos a acabar en el recorrido, digamos, recorriendo todo este tipo de asuntos, los físicos, por supuesto, pero los intangibles también. Es decir, Álora tiene unas particularidades muy importantes, por ejemplo, a nivel de Semana Santa. Es decir, nosotros en la Semana Santa nos parece importante, ahora lo iremos viendo, en la intervención propuesta. También lo tiene es cuna de la malagueña, el palo flamenco específico. Todo ese tipo de asuntos van, vamos inhalando este tipo de asuntos para construir una suerte de intervención de proyecto que se enraíce a este tejido de relaciones que nos interesa tanto en relación a lo social, ¿no? del lugar, ¿no? Bueno, concretamente nosotros llegamos a Álora, y estos son los tiempos de la arquitectura, ¿no? Llegamos a Álora en 2016, cuando ganamos un concurso en donde lo que proponían era una regeneración de espacios urbanos públicos de todo este anillo de calles
que rodeaban el castillo y una tercera, concretamente entre medias, en este cerro que es cerro con zona arqueológica junto al castillo, que es un bien de interés cultural, ¿no? Siempre, como digo, ciudad baja, ciudad alta, entre medias aparecen torreones, como vemos justamente ahí, un pequeño torreón que era justamente el final del tercer recinto hacia donde se llegaba a la ciudad árabe. Y bueno, a partir de aquí el modo de proyectar siempre desde el dibujo, ¿no? Es decir, nosotros la verdad es que nuestra propuesta en este aspecto es muy del siglo XX, muy de dibujar a mano y muy de entender desde la mano qué ocurre con el territorio, ¿no? De este modo dibujamos estas vistas, entendemos las vistas del castillo desde los rincones que se producen en la ciudad o esos recortes de calles con las vistas concretamente pues, de las iglesias al fondo, ¿no? Esto vienen a ser los proyectos, por desgracia no obras, que hemos realizado en Álora, que hemos proyectado en los últimos años. Estos vendrían a ser los relacionados con el arrabal del castillo y algunos otros, concretamente, siempre relacionados con el patrimonio y con el espacio urbano y con la intervención cercana a la historia. El concurso proponía básicamente un tejido de relaciones específico que no era estrictamente solo lo material, sino lo inmaterial. Es decir, había un tema energético en el suelo. Vale, aquí estamos, ¿no? Esto viene a ser simplemente un esquema, nosotros lo llamábamos, es un poco esquema de energías, de tal forma que la pavimentación iba mostrando los lugares dependiendo de lo que fuese ocurriendo. De este modo se sucedían tres recorridos, un recorrido más urbano, otro recorrido histórico que generaba, que producía incluso una entrada desde el torreón que hemos visto, una nueva entrada a la zona del tercer recinto, o uno más paisajístico perimetrando lo que era el valle, ¿no? Las herramientas de proyecto venían a ser muy, en este aspecto muy conservadoras, ¿no? Tratando de hacer, no voy a decir lo menos posible, pero sí lo menos posible para conseguir lo máximo. En ese sentido, un poco utilizando un poco el preferiría no hacerlo de Barleby. En ese sentido, las armas básicas eran la ordenación de las fachadas, algo que ha sido dificilísimo de realizar a nivel de gestión política. Herramientas vegetales autóctonas, la pavimentación que hablase por sí misma, y en ese sentido estos dos dibujos recogen uno de Paul Klee, este pequeño prusiano que en torno a las energías que genera pues va generando el movimiento, y este personaje traído del pasado que nos gustaba hablar de él como que efectivamente estaba en paz visitando esta nueva pavimentación, nuevos espacios públicos, regenerando lo que es la ciudad de Álora, siempre hacia el castillo, ¿no? Este personaje que como veis estaba en uno de los asuntos que más nos ha interesado recuperar, que son los archivos fotográficos del 20, unos archivos de Tembury, de Juan Tembury, que fue conservador de la Alcazaba de Málaga y que realizó unos archivos fotográficos fantásticos que tanto nos gustan a los arquitectos en el sentido de alfombras pétreas que construyen empedrados, geometrías específicas de morteros de cal simplemente con rejas, una vibración fantástica y con esos recortes de cielo, que simplemente con esa vibración se fuese produciendo la particularidad y el encuentro con la ciudad, ¿no? Bueno, de este proyecto, que es realmente grande, se dividió para poder licitarlo en unas 10 fases, de las cuales simplemente se han hecho 3 pequeñas. Vamos a empezar. Hablo de esto, yo creo que hay que entenderlo más como microcirugía urbana prácticamente. Voy a enseñar 2 fotos de cada y a continuación pasaremos a ver el Mirador de los Aljibes, que concretamente está en la ciudad baja, ¿no? Microcirugía urbana relacionada, concretamente vamos a ver aquí una casa que se demuele y por tanto aparece un pequeño espacio urbano. A continuación,
un mirador junto al valle y finalmente en lo que es esta zona el umbral o ese pequeño espacio público que recibe al visitante para acceder al tercer recinto del castillo, ¿no? Hay un asunto que nos parecía muy importante, era dar a ver el patrimonio, es decir, igual que el dibujo da a ver el proyecto, dar a ver el patrimonio no simplemente es conservar, sino efectivamente es, como bien el título de la conferencia, proyectar con arquitectura y en ese aspecto nombrar. Si hay una cosa de la que la verdad que está resultando verdaderamente bonita, es que lugares que no existían nombrados, ahora todos los habitantes lo nombran como tal. Es decir, esto eran dos viviendas, voy a resumir muchísimo, eran dos viviendas que se demuelen de una escala pequeñísima. Conservamos en la intervención lo que es la didáctica del espacio, entendiendo que se lea lo que existía anteriormente, la sucesión construcción, patio y a continuación cerro. En este caso se realiza una escalera para subir a un pequeño mirador y poder continuar paseo, y lo más importante es en este aspecto el nombre. El nombre es Compás de las Ánimas del Nazareno, es decir, donde existían dos antiguas viviendas, pasa a ser un compás de espera, que es lo que espera las dos imágenes más importantes de la Semana Santa de Álora, que son la Virgen de las Ánimas y el Cristo del Nazareno. Por tanto, esto no deja de ser una tribuna, una suerte de tribuna preparada para Semana Santa o para, lógicamente, cuando no es tal, simplemente su ocupación estancial tranquila por parte de los habitantes, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco estas particularidades. Se construye una pequeña fuente de las ánimas específica para beber, se juega con las texturas antiguas, nuevas, los empedrados que hemos visto en las imágenes de Tembury. El mirador, no existía mirador, de ahí su materialidad diversa. Veíamos que estaba justamente en el encintado del monte. El camino se mantiene, pero se trata de construir desde lo invisible, es decir, una baranda invisible y un muro de contención invisible, sustituyendo al anterior que estaba realizado con pintura y tenía mucha impronta. En esa curva del camino se nombra un nuevo mirador, 360, no solo 180, es decir, lo más importante del mirador no es, lógicamente, acercarse hasta aquí y mirar hacia el valle, sino porque justamente en esta curva, desde aquí y mirando hacia atrás, uno entiende la relación, y no me cansaré un poco de contarlo, siempre de lo que es la ciudad con el castillo que se vería justamente en la parte izquierda, ¿no? Este mirador se materializa en transparencia junto a la masividad, pero también la vibración del suelo allí donde suceden asuntos. Aquí, ¿qué sucede? Bueno, realmente aquí, como se produce un Vía Crucis, muy importante, concretamente esta fase corresponde a la etapa octava, a la estación octava del Vía Crucis, de modo que incluso asuntos tan sencillos como dos asientos realmente tienen que ver con las lacrimosas que enjugan las lágrimas a Cristo en la segunda caída, ¿no? La tercera fase corresponde a dos partes, otro pequeño vacío con la demolición de una vivienda, la relación entre este vacío y un antiguo lienzo de muralla que venía por aquí, concretamente se unía con esta otra para unirse con concretamente estas torres de muralla para construir el tercer recinto, de tal forma que el visitante, para comprender que efectivamente atraviesa esos recintos, llegaría por estas calles en el recorrido histórico que comentábamos antes y atravesaría este lugar para acceder a una zona de miradores y ya a continuación acometer la entrada al castillo, ¿no? Esto básicamente el acceso como umbral básicamente recupera las texturas existentes, cada una, digamos, mostrando la didáctica constructiva histórica, de tal modo que el forro posterior a los árabes se configura
dejando un retranqueo para mostrar el tapial, que era el material efectivamente propio del torreón. Estos otros muros a modo de contrafuertes, que eran los anteriores restos de muros de la vivienda, se encalan con un enjabelgado de otro tono. La puerta concretamente se deja y el umbral propiamente dicho también se construye de tal modo que efectivamente se deja este acceso a través del vacío para acceder a lo que es ya la entrada al castillo. Bueno, va muy bien, ¿no? Sí, sí. Aquí vemos efectivamente este juego de texturas didáctico, este modo de atravesar. Aquí dejamos la huella de lo que implicaría ese lienzo de muralla, y los elementos nuevos se construyen en flotación como un elemento mueble que se apoya sobre la limpieza didáctica de la construcción existente, ¿no? Aquí he traído a Carmen, como no ha venido, he traído una foto de Carmen para que esté presente también, pasando justamente, ahí se entiende bien, ¿no? Atravesando la posible huella que podría dejar la muralla, ¿no? Llegando a este otro lugar que viene a ser la recuperación del yacimiento casi más importante que han encontrado, porque hay restos de muro íbero con una geometría específica, un lienzo de muralla árabe que ahora veremos en alguna otra imagen, que es concretamente este, por tanto la traza del tercer recinto es patente, y unos restos de construcciones domésticas ya posteriores a la Reconquista, ¿no? En este caso, el cómo llega el proyecto de paisajismo es simplemente abrazando el lugar a modo de passepartout mediante una zona como de respeto muy ligera y otras dos zonas para poder contemplarlo desde arriba y desde abajo, como se ve en esta imagen, ¿no? La alfombra de redondos inferior o la superior con un pequeño mirador interpretativo, ¿no? Hay otro pequeño espacio urbano que de un modo muy rápido me gustaría contar, porque de nuevo adquiere el nombre, casi acaba siendo lo más importante, es decir, donde había una zona muy ambigua de Fuente de Arriba, acaba convirtiéndose en el rincón de la Fuente de Arriba y del Cristo del Marcelo. Esta cosa tan almodovariana de y la Virgen de y la Virgen tal, pero que realmente ahora mismo funciona, y donde había kioscos y muchísimos cachivaches, nos podemos imaginar, ¿no?, de ocupación del espacio público, pues aparece una zona donde estar, y básicamente el proyecto lo que juega es con recuperar la dimensión de un manantial y un abrevadero en relación a muchas cantareras que iban concretamente a recoger el agua, y lo pone en relación con un elemento que sale justamente cuando se estaba haciendo el proyecto, que era el cabecero, el frontal del manantial, que justamente estaba en este lugar. Respetamos el lugar, cambiamos de lugar, pero la proporción de este elemento es la que repite el abrevadero jugando con las diferentes aguas. Aquí traigo esta frase que nos gusta tanto al final del proyecto se resume efectivamente en la piedra y el agua que cuentan la voz del tiempo, ¿no? Llegamos al proyecto del Mirador de los Aljibes. El Mirador de los Aljibes tiene mucho que ver con el castillo, aunque está fuera del castillo, está en una zona, ya lógicamente estamos hablando ya está en un vacío que se ha quedado entre viviendas, que concretamente viene a ser un vacío que ahora mismo utilizan porque ya aparecieron una serie de yacimientos, estamos hablando del 16, de muchas tinajas, muchas zonas de almacenaje industrial, de vino, de aceite y demás, ¿no? Y en torno a él, concretamente, el ayuntamiento compra y demuele otras dos viviendas, que concretamente son ese pequeño solar. Estamos concretamente, si nos fijamos en el pueblo mirando desde arriba y nos situamos en la iglesia de la Encarnación y la plaza de la Despedida, aquí a la izquierda, el pequeño vacío concretamente es ese, es decir, es un lugar que mira al valle y no mira a la calle como vacío, que tiene un desnivel triple en la parte posterior en torno al denominado Molino del Bachiller, que es esta zona de yacimiento específico en donde, bueno, además hay una pavimentación, una zona hacen fiestas, encuentros populares en momentos un poco específicos de festejos de la localidad, ¿no? Pero el ayuntamiento decide que la historia de la casa no debe ser contada porque lo demuele y llega
y llega a nosotros, esta es una foto de Google previa, llega como jardín, digamos, entre comillas, jardín de plantas asilvestradas, ¿no? Con lo cual, como vacío absoluto. Una pena en ese aspecto porque quizás habría habido más intereses a buscar si los edificios no hubiesen estado demolidos. Pero bueno, como hay que jugar con lo que uno tiene, buscamos al pasado, es decir, proponemos un poco esta búsqueda como propone el arquitecto el Arnold, ¿no? Esta búsqueda a la inversa del investigador arquitecto que busca lo que había antes para ver si se ha de conservar algunos asuntos, ¿no? Entonces encontramos a este personaje ya fallecido, que lo conoce todo el pueblo y que es Pepe Rosas, que es un cantaor flamenco. Aquí efectivamente se unen estas malagueñas al lugar en cuestión y que tenía esta entrada que no tenía ningún valor, pero que no tenía ningún valor, digamos, arquitectónico en ese sentido, pero que todo el mundo la conocía como lugar, como imagen, que era efectivamente la casa de don Pepe Rosas, ¿no? En la parte posterior, este gran desnivel, concretamente estas edificaciones, bueno, que quizás en la parte superior podían encontrar un escaso valor, a lo mejor lo que podía ser arqueológico, pero seguramente popular y etnográfico sí podrían haberlo tenido, ¿no? En la parte posterior, una zona pequeña de huerto y ya justamente al fondo la salida a lo que sería la calle, ¿no? Esto es lo que nos encontramos, es decir, la ausencia de imagen urbana en relación a la tapia exterior y unas medianeras muy deterioradas, muy destruidas de aquella manera por parte de la demolición, ¿no? Pero con la sorpresa de que cuando uno entra, de nuevo aparece el castillo, este vacío urbano, y bueno, ¿por qué no? Todo hay que decirlo, algún muro, es verdad que muy deteriorado, pero con algunos intereses o valores, como por ejemplo, pues alguna ventana cegada. Aquí se percibe poco, pues un par de ventanas cegadas, con lo cual podíamos abrigar la posibilidad de que hubiese algún asunto posterior, ¿no? Esto es como se inician las obras, todo el ayuntamiento se empeña en entender, a pesar de hacer alguna pequeña cata, de entender que aquí no ocurría nada y que esta casa brotaba desde este punto, pero que esta casa sí que tenía una zona inferior con algunos elementos etnográficos de interés, como podía ser una escalera para caballerías, una escalera a lomos o unos muros pues, que los habían utilizado para tirar todos los escombros, pero que al liberarlos pues, generaban un espacio interesante a descubrir, ¿no? Bueno, aparecen estos dibujos después de realizar el proyecto. Este concretamente ya es un dibujo muy de síntesis en relación a un texto que nos interesa mucho. La encarnación de la esencia de la tradición y la identidad son condiciones previas necesarias para la creación significativa del maestro Palasma, que nos parece muy importante de cara a mantener siempre las ideas de proyecto atadas a realizar algo que esté justificado, ¿no? De este modo, este resumen proyectual traza unas líneas de relación en relación al castillo, más oscuro en la parte superior, se abriga respecto de la calle con unos muros más gruesos, en este caso, al no existir la fachada, se abren en recodo a la árabe, digamos, y se genera una tensión interna con una pieza que debería de activar el espacio o iluminarlo, como puede mostrar toda esta pequeña mancha de pastel amarillo, ¿no? Un primer proyecto propone un quiebro en torno a dos muros muy gruesos, es decir, una fachada que se abre, unos quiebros en torno a un mirador que atraviesa un jardín y que llega al fondo, a ese segundo nivel más ajardinado, y que seguramente bajará por toda esta zona de la derecha que hemos visto en relación a la cuadra, las escaleras o alguna pequeña estancia de servicio, ¿no? Aparecen dibujos buscando efectivamente esa relación urbana del exterior, utilizando siempre el ladrillo en blanco, unos espesores potentes de los muros, la entrada en recodo, las posibles sorpresas que pueden encontrarse al exterior y la relación de los muros con los edificios colindantes. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Es que voy bien? ¿Sí? Vale. Va bien. Vale. ¿Sí? Sí, vale. Seguimos dibujando, este es el proyecto que se entrega. Esta dualidad de pequeño jardín con mirador más zona sumergida con otra materialidad. Otras vistas un poco de lo mismo, siempre
el interés del descubrimiento desde el exterior hasta la sorpresa del castillo flotando con esa suerte de mirador que un poco recordaba también el realizado anteriormente en la zona del castillo que hemos visto. Pero lo que suele ocurrir es que donde todo el mundo ha considerado que no iba a pasar nada, pasa lo más importante, y es que efectivamente los aljibes del mirador aparecen durante la obra, de tal forma que cascotes y cascotes previos incluso a la vivienda de Pepe Rosas aparecen, y justamente lo que acaba dando nombre y acaba siendo unas 10 tinajas aproximadamente o más en una zona industrial inferior con acceso desde una calle lateral, es decir, no se accedía desde la propia casa, sino que se accedía de otro lugar. Aquí vemos una ventana que se libera posterior, habría otra ventanita pequeña en algún otro lado, porque se entraría de un modo en diagonal. Acaba reconfigurando el proyecto inevitablemente, ¿no? Es decir, lo sumergido hace que efectivamente el proyecto se transforme, aquello que se posaba de un modo se pose de otro, los muros deban de tomar otra posición respecto a la cimentación y demás, y la relación con el espacio viene a ser un poco diversa, ¿no? Concretamente, dibujados en este aspecto, lo que podría ser el proyecto definitivo, siempre en color, mostrando la relación espacial que abriga el ladrillo blanco, las texturas que abriga el límite del proyecto, los elementos pétreos que se limpian en el interior para mostrar esa didáctica constructiva, y el elemento finalmente que activa el espacio, que se presenta en transparencia y que básicamente ha de llegar cuanto menos a poder volar y observar el castillo desde el fondo, ¿no? La planta inferior, prácticamente inexistente en el proyecto previo, se convierte en algo importantísimo, que es justamente el final del recorrido, después de haber buscado un recorrido alternativo para nunca pisar las escaleras de lomos tan interesantes de ladrillo, nunca pisar concretamente la escalera, bajar tangencialmente mediante alfombras un poco que van deslizándose por los lugares, ¿no?, hasta la planta inferior, para volver a acceder en este aspecto, buscando el acceso a través de una ventana a lo que es la zona de tinajas industrial inferior. Por cierto, concretamente, a la cual se accedía concretamente por una puerta que había aquí, porque antiguamente había una calle que bajaba desde esta calle que hemos visto, la calle de atrás concretamente, hacia la zona posterior, que era el vacío urbano que hemos mostrado, ¿no? Bueno, estas son las imágenes del proyecto terminado, ¿no? Es decir, esta relación espacial de muros con medianera, con la radiografía de las viviendas, el patio posterior y el vacío de los aljibes, ¿no? Concretamente, esta relación en transparencia con el dibujo mostrado, el acceso en recodo, el vuelo en transparencia, el camino en esta alfombra que se derrama, esta otra que vuelve a derramarse bajando, y aquí concretamente otro mueble adosado, digamos, independiente de las preexistencias, para acceder a la planta inferior, que desde aquí arriba se vería a través de estos huecos, ¿no? La imagen nocturna, es decir, lo que activa el espacio, es básicamente lo que genera la iluminación. El exterior, que básicamente se amolda, se separa de las preexistencias, le aparece como una suerte de silueta roblonada la puerta de Pepe Rosas, a la cual nos habría gustado colocarle una mirilla, ¿no? Pero, claro, la mirilla hay que colocarla donde se puede ver algo, ¿no? Entonces, este es un poco el acceso, la alfombra de acceso, la sugerencia de acceso al lugar, de nuevo nombrado e introducido ya en la idea popular del pueblo, en toda la imaginería popular del pueblo, y un pequeño
lugar de encuentro, un pequeño rincón, concretamente como es este detalle que hace que antes de entrar concretamente en Recodo, mientras la gente está efectivamente andando por esta pequeña calle con la iglesia al fondo, pues se pare, ¿no?, aquí concretamente a mirar, ¿no? Y al final es casi lo más importante del proyecto, acaba siendo lo más pequeño, ¿no?, que es este pequeño homenaje o rincón a la mirilla de Pepe Rosas, que simplemente es este asunto que, según uno se va acercando, acaba descubriendo el castillo, ¿no? Con lo cual, el castillo vuelve a ser lo más importante también en el mirador de los Aljibes, aunque mucha gente en el pueblo ya lo considera como mi mirador de Pepe Rosas, lo cual pues es muy bonito porque digamos que trae la memoria del cantaor al pueblo, ¿no? Bueno, un recorrido por el lugar viene a ser esta relación de materiales, ladrillo, el empedrado que entra, flotamos con esta suerte de transparencia metálica que me va indicando lo que ocurre bajo los pies, lo que ocurre en un lateral, hasta avanzar al final, de momento sin descubrir el objetivo final, que es efectivamente el castillo, pero que hace falta llegar concretamente hasta ese final para llegar a descubrirlo, ¿no? Bueno, esta foto en transparencia que vuelve a mostrar lo anterior, ¿no?, las texturas, en fin, la relación de dar a ver el patrimonio, ¿no? Las barandillas se pueblan de elementos didácticos, unos que muestran los elementos lejanos, la Sierra de los Lagares que se ve al fondo, el castillo o el arrabal, u otros que muestran los cercanos, como es la despensa del 16, que mirando hacia abajo podemos observar, ¿no? Aquí vemos la relación ya del mirador con el castillo y concretamente con la sierra del fondo, ¿no? Y si miramos hacia abajo, efectivamente, lo que nos indicaba la despensa, lo que nos indicaba la baranda interpretativa, ¿no? Hay todavía un juego más, que es esta especie de firma de todos los participantes en el proyecto, ¿no? Como antes las firmas de algunos, aquí estamos todos, ¿no? Esto es una sopa de letras en donde está desde el alcalde hasta Carmen, está el aparejador, están todos los nombres de todos, ¿no? Como hay, claro, nadie lo sabe, pero todos lo, bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Divertido. Esta relación de texturas preexistentes, ¿no?, los huecos de chimenea, posibles alacenas, el descubrimiento de la sorpresa de cómo se construye ya sí que sí el truco del cono, el cartucho que construye el mirador, los nidos para hacer nícalos y la cinta un poco que me hace bajar en continuidad, una cinta de una baranda muy apretada pero muy transparente para que construya esa cinta de continuidad que se apoya sobre la preexistencia, ¿no? Bueno, detalles de obra, de cómo han de unirse unos elementos, de cómo han de unirse otros, curvarse, encontrarse, la pieza con respecto de los pavimentos de piedra y demás, el apoyo de los elementos siempre uno sobre otro, muy un poco a la japonesa, sin uniones del empotramiento, simplemente apoyando un tema sobre otro, de tal forma que se entienda que es una palillería que podría de algún modo quitarse y que se entienda efectivamente esa particularidad del deslizamiento de lo nuevo de esta alfombra sobre lo preexistente, ¿no? Y que acaba bajando, derramándose y siempre como quitándose camisas, mostrando los diferentes pavimentos existentes cerámicos, ¿no? Bueno, visiones diversas de esta relación entre ambos elementos. La escalera de lomos, que concretamente continuaba hacia la zona de cuadra. Bueno, pues un poco estos asuntos, ahí vemos los nidos, la cuadra, y seguimos bajando hacia el castillo. Digamos, el descubrimiento que ya hemos hecho de los aljibes ha de continuar, otra alfombra que se derrama, pisa en piedra para luego ya directamente bajar al patio, ahí la tenemos, y mediante otro mueble, otra pequeña alfombra adosada a la ventana, por la que hay que agacharse para descubrir los aljibes. Descubrimos las dos ventanas y efectivamente había riqueza espacial detrás, detalles un poco constructivos de cómo ha de hacerse aquello para que no se perciba lo sustentado y lo que flota.
este tema, ¿no? La entrada a los aljibes, y dentro pues tocar lo menos posible, limpiar mucho para poder observar cómo era el espacio interior un poco a la romana, ¿no? De este modo de texturas, ¿no? De tinajas, de desconchones, de estos asuntos que, bueno, pues parecen tan interesantes, y simplemente se construye una geometría en camino para que unas cuantas personas puedan entrar y disfrutar de la escala tan íntima de aquel lugar. Aquí concretamente estaba la puerta de acceso a la zona industrial inferior, ¿no? De noche, la iluminación un poco de estas pequeñas termas romanas, con la pieza superior en transparencia. La pieza superior, y aquí veis sería un poco el esfuerzo por mostrar en la foto el espacio, el acceso y un poco el recorrido en vórtice del proyecto, y ya, bueno, solamente nos quedaría volver a salir y entender efectivamente el espacio en comprensión desde el aire, como al principio llegábamos, ¿no? Y, en fin, en nuestra opinión, o por lo menos así lo hablamos siempre con alcaldes y demás, es de trasladar o de haber capturado la esencia de Álora, la esencia de su historia y de su construcción, para dar a ver el patrimonio a los habitantes, ¿no? Bueno, pues ahí está.